Amén. Bueno, hermanos, arrancamos en esta noche y le voy a pedir que se vaya a la página número 12 en su material. Página número 12 en su material. Página número 12 en su material. Vamos a estar hablando en esta noche de un tema bastante interesante. Recuérdese, el tercer parcial nosotros lo tenemos hasta el 30 de abril. Así de que tienen chance todavía. Chance todavía, porque yo sé que se les acerca también el parcial de historia de la iglesia. Historia de la iglesia. Es una materia bastante pesada. Bastante pesada, pero no imposible. No imposible. Ya los que ya están ahí en tercer año ya la llevaron y la cursaron muy bien. Así de que no es imposible que usted igual también la pueda llevar. Así de que el jueves tienen ustedes el parcial. Nosotros todavía seguimos, perdón, el próximo martes tienen el parcial. Nosotros el próximo jueves todavía seguimos con clases. Así de que no se preocupe, van a tener chancecito para estudiar directamente para la materia de historia de la iglesia. Ok, página número 12. Página número 12. Les estoy comentando esto porque estoy corroborando ahorita el cronograma de nosotros, porque quería ver cuándo es que nos tocaba a nosotros el parcial, pero gracias a Dios todavía nos toca una clase más. Así de que ahí estamos tranquilitos. Página número 12, hermanos. Página número 12, ahí en su material. Y vamos a estar hablando en esta noche, hermanos, acerca de el Mesías y la sociedad. El Mesías y la sociedad. Algo muy diferente, hermano. Muy diferente era la sociedad en la época del Mesías a la sociedad que nosotros conocemos. Por eso es bien importante que usted y yo podamos estudiar lo que es la cultura para poder entender, para poder comprender las cosas que Dios tiene preparados, hermano, las cosas que Dios ha querido hacer y cómo la sociedad en la que él vivió fue muy distinta a la que usted y yo conocemos, muy distinta a nuestra sociedad. Las clases sociales en la época del Mesías las podemos dividir de la siguiente manera. Las clases sociales en la época del Mesías las podemos dividir de la siguiente manera. Estaban los ricos, entre los cuales estaban los césares, los jefes romanos, los grandes comerciantes. Estaba la clase media, donde estaban los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los recaudadores de impuestos y los comerciantes. Y la clase baja, hermano, que ahí estaban los obreros, campesinos, pescadores, pastores, esclavos, pobres, niños, enfermos y leprosos. Todo esto constituía a lo que eran las tres clases sociales en la época del Mesías. Fíjese de que buenas nuevas para la clase baja. Normalmente solo era la clase alta y la clase media la que obtenía buenas noticias. Pero el Mesías vino a hacer diferente la vida de los desfavorecidos. Enseñó lo que en verdad agrada al Eterno y a dar la correcta interpretación de la ley. Cuando Jesús vino a la tierra, una de las cosas que él vino a hacer es a dar la correcta interpretación de la ley. Habían escribas, habían fariseos, saduceos, que ellos se habían encargado de darle una interpretación a la ley. Ellos se habían encargado, estaban los sacerdotes también. Pero lastimosamente para la época del Mesías todo eso se había corrompido, todo el clero, todo lo que tenía que ver con los sacerdotes, con los profetas, con los escribas, los fariseos, todos ellos se habían corrompido. Entonces, no estaban dando una correcta interpretación de la ley. Muchas de las cosas que ellos estaban enseñando, ellos eran los famosos takanot, que eran los adheridos que ellos le habían hecho a la ley. El Mesías vino a hacer diferente la vida de los favorecidos. Enseñó lo que en verdad agrada a Dios.
Eso es lo que él vino a hacer, enseñar lo que en verdad le agrada a Dios. El pueblo conocía lo más fundamental de la ley, lo más fundamental. Al tener la limitante de no saber leer y escribir, su conocimiento de la ley era poco en comparación al conocimiento de los escribas y los fariseos. Estas personas, los escribas, los fariseos, eran los encargados de enseñar la ley de Dios. Y ellos tenían la ventaja que ellos sí sabían leer y escribir, cosa que normalmente el vulgo no lo podía hacer, cosa que normalmente el vulgo ellos no tenían acceso a enseñar. Cuando le hablo del vulgo, hermano, le estoy hablando de la clase baja, del ambiente vulgar, y no me hablo vulgar de malcriado, de eso es, no, sino el hecho de el pueblo, para que me pueda entender. Entonces, ojo con esto. Viene el Mesías y se encuentra con unas interpretaciones perdidísimas. Entonces viene él y él dice, hoy les voy a enseñar la correcta interpretación. Ahora, un dato bien importante. Y le voy a suplicar que no vaya a abrir su Biblia. Le voy a suplicar que no vaya a buscar en internet, sino que en base a lo que usted sabe. Creo que esta pregunta ya se las hice más de alguna vez, pero se las voy a hacer nuevamente en esta noche. Y le repito, no busque en su Biblia, no busque ahorita nada en su Biblia, en ninguna parte. Vamos a ver. Hermana Carlita, ¿cuántas personas habían, más o menos, un dato que usted tenga una idea? ¿Cuántas personas estaban cuando Jesús enseñó las bienaventuranzas? Eran más de 5,000 personas. Más de 5,000 personas. Ok, gracias, hermana Carlita. Hermano Walter, más o menos, ¿cuántas personas cree usted que eran? A las que Jesús les enseñó las bienaventuranzas. Para que nuestro hermano Walter Villatoro pueda encender el micrófono. O que nos lo diga ahí por chat. Cualquiera de las dos es válida. Ok. Sí, son aproximadamente 5,000 personas. 5,000 personas también. Ok. Hermana Evelyn, ¿le da más o le da menos? Menos. Menos. ¿Cuántas eran? 12. Ok, vamos a ver. Hermana. Quiero ver. Quiero ver quiénes me están conectados. No logro ver. Hermana Martina, no sé si puede encender su micrófono y si no, pues lo escribe en el chat. ¿Cuántas personas eran aproximadamente las que estaban en el monte de los bienaventuranzas? No le logro escuchar. Escríbame, no hay problema. Muchas, dice Kyler. Muchas pueden ser de 2 en adelante. De 2 hasta 10,000. Una multitud. Me llega, Kyler. Ok. 3,000. No se acuerda realmente. Ok, bueno. Vamos a la palabra, vamos a la que no miente. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vea lo que dice.
Vea lo que dice. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Fue a la multitud a la que le enseñó las bienaventuranzas. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos guiar por la película, ¿va? Vemos a Jesús en el monte y todo el mundo sentado y empieza, bienaventurado. No, no fue así. No fue así. Estaba en la multitud, porque él había enseñado, pero él se va a un lugar aparte y los discípulos van. Hay enseñanzas que no son para el pueblo. Hay enseñanzas que son para discípulos. Ojo con esto. Hay enseñanzas que son para el pueblo. Hay enseñanzas que son para discípulos. Son cosas muy diferentes. ¿Cómo así? El discípulo está dispuesto a pagar el precio. El discípulo busca aprender. Dice que Jesús se sentó y los discípulos llegaron. Llegaron. Sí, no, es que ya estuvo cuando yo lo enseñé. Ya ella ya recibió esta clase. Que lo enseñé una vez en el grupo de oración. Ah, llevar el choco todo. Ok, vea. Mire. Hay enseñanzas que no son para todo el mundo. Le voy a poner un ejemplo bien claro. Todos los que están aquí, la mayoría se congregan en alguna iglesia. Y usted ve que no todos están queriendo estudiar teología. Porque hay enseñanzas que es para el pueblo y hay enseñanzas que es para discípulos. Usted, desde que se inscribió, se convirtió en un discípulo de Jesús. Porque un discípulo es el que aprende las enseñanzas de un maestro. En este caso, Jesucristo. De él estamos aprendiendo. Entonces, usted se vuelve un discípulo. Usted está haciendo algo diferente. ¿Qué está haciendo de diferente? Bueno, martes se conecta de 6:30 a 8 de la noche, hora del Salvador, hora de Argentina, casi las 12 de la noche a veces. Jueves de 6:30 a 8 de la noche, son dos veces por semana que usted dedica ese tiempo a aprender. A eso súmele lo que usted tiene que estudiar, las tareas que tienen que hacer, los exámenes que deben de realizar. Todo eso lo hace únicamente un discípulo. Y por eso le dice, hay enseñanzas que son para el pueblo y enseñanzas que son para discípulos. ¿Qué puede ser una enseñanza para el pueblo? Lo que se enseña el domingo en la iglesia. Esa es una enseñanza para el pueblo. ¿Qué es una enseñanza para discípulos? Lo que usted está recibiendo acá los días jueves y martes y jueves. O tal vez hay una capacitación dentro de la iglesia en la que usted asiste y no toda la gente se inscribió. Porque hay enseñanzas que son para el pueblo y enseñanzas que son para los discípulos. Ahora bien, viene Jesús y el pueblo tenía hambre de conocer de Dios y querían conocer su verdadera ley. Ya no querían más la discriminación de la cual eran víctimas. ¿Cómo era posible que los sacerdotes enseñaran del amor al prójimo, pero hubiera diferencia de las clases sociales? ¿Cómo es posible que se paraban a enseñar en las sinagogas el amor, pero ponían carga sobre la gente que ellos mismos querían llevar? ¿Cómo es posible que usted ve, y eso es lo que a veces no cuadra, cómo es posible que el predicador se pare el domingo a hablar del amor de Dios, pero discrimina a ciertos hermanos de la congregación, de su misma congregación? Hace acepción de personas. No tiene lógica. La gente estaba cansada de eso. Y cualquier parecido es pura coincidencia. Vean lo que pasa en nuestra actualidad. La gente está cansada de las iglesias. No, la misma gente dice, pues nada, para ser igual que ellos, no soy nada. Y tienen toda la razón. Tienen toda la razón.
La iglesia ahorita está dejando mucho, bueno, no de ahorita, ya hace mucho tiempo, la iglesia está dejando mucho que desear. Si no, hagámonos, véalo usted mismo por sus propios ojos. ¿Qué encontramos a veces en las iglesias? Celos, pleitos, enojos, envidias, chambres, disensiones. ¿O no? ¿O no hay de eso dentro de las iglesias? Y mire, perdón, hemos romantizado el decir, no, es que el trigo tiene que crecer con la cizaña. No, 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 lo que pasa es que aceptamos que dentro de la iglesia, ¿y sabe por qué muchas veces aceptamos? Porque muchas veces estamos dentro de nosotros mismos, dentro de ese rango. Usted va a ver que dentro de la iglesia, hermano, en las puertas, los mismos servidores que le dan la bienvenida a la gente son los mismos servidores que después están hablando de la gente. No lo digo en todos los casos, no estoy generalizando. Pero usted va a ver que esos problemas se dan. La gente no quiere nada con las iglesias. La gente quiere con Dios. La gente quiere oír de Dios. La gente quiere oír sermones bíblicos. Ya no fábulas. Ya no quiere oír la vida del pastor, hermano. El pastor, a la gente, ¿qué le importa? ¿Dónde se fue de vacación el pastor? ¿Qué le importa a la gente? A la gente no le interesa estar escuchando la vida del pastor, de sus maravillas, todas que no le importa. La gente, y tampoco quiere ir a escuchar chistes, hermano, ni historieta. Quiere ir a escuchar palabra de Dios. ¿Cómo va a nutrir usted a su iglesia? Enseñándole palabra de Dios. Hay tanto para enseñar, hermano, tanto para enseñar. Que si enseñáramos Biblia, lo que menos enseñáramos serían sandeces de detrás de los púlpitos, hermano. Dejaríamos de enseñar tantas locuras que enseñamos a veces. Si enseñáramos doctrina pura. Pero porque a veces nos cuesta enseñar doctrina pura, porque no la conocemos. No la conocemos. Y no lo digo con el afán de molestar a nadie. Pero imagínense cuántos años tenemos dentro del cristianismo y todavía sosteníamos que el sermón del monte había sido predicado a más de 1000, por poner un número. Son cosas que las deberíamos de manejar. Si usted tiene más de un año de congregarse y no se puede, las 10 plagas, los 10 mandamientos, los 12 apóstoles y los 66 libros de la Biblia, mi estimado hermano, ¿qué ha hecho durante un año? Cuatro cosas básicas: los 10 mandamientos, las 10 plagas, los 10 mandamientos, los 12 apóstoles y los 66 libros de la Biblia. Estamos en la página número 12. Página número 12. Ok. Vean. Necesitamos conocer. Necesitamos conocer nuestra vida. Esta es nuestra arma. Y la necesitamos conocer. Un soldado antes de mandarlo a la guerra, hermano, y yo sé que aquí quizás más de alguno ha estado de alta o conoce de armas. Primero le enseñan a armarla y a desarmarla. Que conozca las piezas. Que conozca las piezas, que sepa cómo van. Fíjese que cuando hace años, en el tiempo del conflicto armado, su servidor vivía allá por el ITFA, Instituto de Prevención de la Fuerza Armada. Y ahí estaba custodiado por los soldados en ese entonces, porque se lo querían tomar. Y nos hicimos bien amigos de los soldados de ese momento. Y aprendimos, hermano,
a los cartuchos, a desarmarlos, a conocer un poquito de armas, porque nosotros veíamos cómo ellos preparaban sus armas. Las desarmaban y las volvían a armar, las limpiaban, les daban una limpieza profunda. Y yo que me acuerdo de eso, un buen soldado conoce su arma. Le pregunto yo a usted, como buen soldado de Cristo, ¿conoce usted su arma? O a la hora de predicar decimos, en la Biblia está, hermano, no sé a dónde, pero ahí dice. Y por eso muchas veces decimos un montón de cosas que la Biblia no dice. Le voy a poner una clásica. Porque la Biblia dice que no se mueve ni una hoja de árbol sin que Dios no lo permita. Eso no lo dice la Biblia, lo dice el Quijote. La Biblia en ninguna parte dice eso. Asumimos que nada ocurre si no es bajo la poderosa voluntad de Dios. Amén. Pero de que eso, que ninguna hoja del árbol se mueve si no es con el permiso de Dios, si no es, eso lo dice el Quijote. Y decimos, la Biblia dice. Otra de las cosas. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. La Biblia no lo dice, eso lo dijo Gandhi. Pero como lo oímos, vea, le voy a poner otra. Ayúdate que te ayudaré, vea, o al que madruga Dios le ayuda, o clásicas, vea, que escuchamos de un predicador a veces que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo le amarraban un lazo en el pie y si el sacerdote moría lo saca. Eso no lo dice la Biblia. Lo dice un libro de historia judía. Lo dice un libro de historia de ellos. Que sí es cierto, pues. Ellos son muy apegados a su literatura. No creo que sea mentira, pero no lo dice la Biblia. Entonces, hay cosas que están fuera de la palabra, pero por eso usted y yo debemos de conocerla. ¿Y qué es lo que necesitamos? Una correcta interpretación de la ley. Una correcta interpretación. Conocer la Biblia, conocer la traducción. Conocer la traducción. Avancemos. Vamos a ver un video con respecto el Mesías cambia la vida de las mujeres. El Mesías cambió la vida de las mujeres. Venían de un ambiente hostil, diferente, difícil. Ojo, la Biblia no es un libro machista. No es que a la mujer la tenga de menos en ninguna manera. Lo que pasa es la interpretación que se dio de ciertas cosas. La forma en que ha sido enseñada. Que usted ve, por eso la mayoría de pastores, ellos predican y dicen, vea, la mujer debe estar sujeta al marido y haga caso y obedezca. No, la Biblia no dice eso. La mujer debe de callar en la congregación y solo el hombre debe de hablar. No, no se refiere a eso. Hay un contexto y una historia sobre eso. Y obviamente los pastores machistas nunca van a explicar o darle la correcta interpretación a la ley. Y tal vez no solo los machistas, sino que como así fueron instruidos y así fueron enseñados, así también enseñan ellos. Ahora, cuando Jesús viene ante la sociedad que él estaba, se encontró que a las mujeres se les consideraba un objeto de pertenencia, ya sea del padre o del esposo. No podían tomar ninguna decisión porque se les consideraba incapaces. O sea, la mujer no era más que servía para dos cosas: para cuidar el hogar y para procrear hijos. A ese punto se les había llevado a las mujeres, al hecho de creer que solo servían para los quehaceres de la casa y para procrear. Punto. Y mi amada hermana que está en esta noche aquí escuchando la clase, usted sabe que eso no es cierto. Son capaces de muchas cosas. Ahora bien, Jesús viene y rompe todo eso.
¿Qué pasaba con las mujeres? Bueno, para que tenga una idea, no participaban de las celebraciones ni podían ingresar a las sinagogas. Sí, hay que copiarlo. A partir de los 13 años ya podían desposarlas. A partir de los 13 años la mujer ya la podían desposar. Desposar era hacer un convenio, un acuerdo de que en un tiempo prudencial ellos se iban a casar. Por eso, hermanos, María, la madre de Jesús, aproximadamente tendría entre 13 a 16 años cuando fue que dio a luz a Jesús. María, la madre de Jesús, tendría aproximadamente entre 13 a 16 años. Estaba súper joven. Otra de las cosas, no podían recibir instrucción religiosa, es decir, no podían ser discípulas en la sinagoga. Y su voz no valía ante un tribunal. Vea todo lo que estaban expuestas las mujeres. Y viene Jesús y rompe todo eso. Estaba Jesús enseñando y llegó una mujer que estaba encorvada. Ingresó a la sinagoga. No podían recibir instrucción religiosa, no podían ser discípulas. Estaba la Marta, María, las hermanas de Lázaro. Estaban otras mujeres también que anduvieron con Jesús. Fueron discipuladas por Jesús. Es lo que los religiosos no entendían. Su voz no valía ante un tribunal. Valía la voz del hombre. Jesús nunca las acusó. Jesús viene a romper todos esos paradigmas. Jesús viene a romper todo eso que los fariseos y los escribas se habían encargado de enseñar, a no dar una correcta interpretación de la ley. Imagínense, por ver el primer punto, donde dice que no se les permitía las celebraciones. Mi estimado, si usted se acuerda, cuando vimos la celebración de Pesaj, el propósito de Dios fue que fuera una fiesta familiar. En ningún momento dijo, esta fiesta solo es de hombres. En ningún momento dijo tampoco, esta fiesta hay que excluir a los niños. En ningún lugar dice. No lo hay, no hay un registro bíblico. Y lo podemos hablar, hermano, en base a la palabra, que es la que no miente. Yo por eso siempre le he dicho, si usted va a sacar un argumento, tiene que ser con base bíblica, no un reglamento de iglesia. Eso no sirve. Cuando digo no sirve, hablo de a la hora de interpretación bíblica. Si alguien va a debatir con usted, que sea bíblico, nunca bajo un libro. Nunca un libro tiene que ser una fuente doctrinal. Nuestra única fuente doctrinal debe ser la Biblia. Es que hay un libro que dice, hermano, cómo se maneja la doctrina de las lenguas. No, la Biblia dice cómo hay que hacerlo. Es que hay un libro que dice cómo hablar en lenguas en 7 pasos. No, hombre. Hay un libro que habla acerca de los 7 jóvenes y los 14 jóvenes en el infierno. Eso es mentira, hermano. Entonces, ningún libro puede sobreponerse a la ley de Dios. Esto era la realidad de las mujeres en la época del Mesías. Veamos un video también en relación con respecto a cuando viene Jesús, que fue el único que podía condenar a la gente. Él no lo hizo. El único que de verdad podía condenar a la gente no lo hizo. Y fíjese que esto es bien chocante a veces, hermano, con las personas religiosas, porque empezamos a cuestionar, entonces dejamos vivir el pecado en la iglesia, entonces los pecadores. No, es que yo no dije eso. Yo no dije eso en ningún momento. Pero vuelvo y repito, si usted me encuentra un versículo bíblico donde habla de la disciplina bíblica, yo créame que le paso con 10 la materia. Se la paso porque se la paso. Yo no lo he encontrado y usted me va a ayudar.
Ahora, sepa los versículos, porque ya le dije, ya explicamos en esa materia si es bíblico o no. A qué se refieren ciertos versículos, pero no es esa la materia ahorita. Sigamos. Fíjese que Jesús, vamos despacito, hermano, viendo cómo Jesús se fue ubicando con la clase pobre, con los menos favorecidos. Vimos con las mujeres, vimos con los pecadores. A otra de las personas que también les llevó un mensaje especial fueron a los pastores. Los pastores, hermano, eran vistos como algo bajo. Los pastores eran denigrados. Se les consideraba un trabajo vil. Se les consideraba un trabajo bajo. ¿Por qué cree que el Eterno escoge a David y lo pone como rey? Porque era pastor de ovejas. Y a la gente no le cuadraba. Ni al mismo Saúl. Para Saúl era una ofensa. Si yo soy militar, yo he sido entrenado y preparado de la tribu de Benjamín, descendiente de uno de los hijos de Isaac. ¿Y cómo es posible que este pastorcito de ovejas venga y sea el rey? Porque cuando Dios quiere ocupar a alguien, a él no le interesa, hermano, sus puestos y su conocimiento. Dios busca corazones dispuestos. Los pastores fueron los primeros en recibir las buenas nuevas de gozo, que había nacido un Salvador, el Mesías prometido. A los pastores les llegó primero el mensaje. Los primeros en recibir el mensaje de que había nacido un Salvador fueron los pastores. Nadie más. Otro dato bien interesante, fíjense. Otra de las personas con las cuales Jesús se relacionó y los hizo sus discípulos fueron a los pescadores. Este grupo, hermano, era visto de menos por su tipo de trabajo. Aparte, pertenecían a los que habían sido rechazados por el rabí cuando estaban estudiando. Es decir, eran gente con sueños frustrados. El Mesías los llama de nuevo y los usa para su gloria, cumpliendo el sueño de ser instruidos por un rabí. Los que están acá conmigo desde el ciclo pasado se acuerdan de esa predicación. Y si no se acuerdan, vamos a la palabra. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Verso del 18 en adelante. Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Jesús no fue por casualidad, hermanos, que fue escogiendo a todas estas personas. Tenían un propósito. Sus vidas habían sido marcadas. Los 4 pescadores habían sido rechazados por un rabí.
El sueño de todo niño judío era ser un rabí. Ese es el sueño de todo niño judío. Y cuando llegaban a las escuelas y eran rechazados, los primeros rechazados se les decían sean buenos padres. A los segundos rechazados les decían sean buenos pescadores. Y jamás en la vida podían volver a aspirar a ser rabí. Se habían quedado en una profesión que no era el sueño de ellos. Yo le quiero hacer una pregunta en esta noche y contéstese usted solo. ¿Cuántos de los que están aquí trabajan de algo que no les gusta? Pero lo trabajan porque ni modo, porque hay que trabajar. Quizás de pequeño su sueño era ser alguien en la vida, ser un bombero, quizás un policía, un maestro. No sé cuál era su sueño de pequeño. Y llegó a la edad que está y no lo logró. ¿Cuántas personas soñaron en ser médicos, hermano? Y hoy están ejerciendo una profesión que no es la de ellos y no lo disfrutan. Y que llegase a alguien y les diga, hey, si me seguís, vas a hacer la profesión que vos querés. Te vas a convertir en lo que vos tanto habías soñado y anhelado. Estos pescadores, hermano, iba pasando el rabí de rabíes y los vio y les dijo, hey, síganme. Estaban siendo escogidos por un rabí. Lo que tanto habían soñado por años, hermano. El sueño frustrado de ellos de niños. Jesús les estaba dando una oportunidad más. Y se fue donde no se fue donde los rabí. Él no se fue donde la gente preparada. Él agarró gente y la preparó. Yo ya se lo he dicho, hermano. Tengo muchos amigos pastores que fácilmente les digo, ayúdenme a dar clase y lo hacen. Pero yo no quiero eso. El Eterno no quiere eso. Gente de aquí, gente que ha estudiado aquí, es la gente que va a dar clase. ¿Cómo le compruebo que es buen material? Bueno, el día martes ustedes reciben clase con alguien que es alumno todavía, que de aquí salió, que de aquí recibe clases. Le pregunto, ¿no es calidad lo que está sacando el seminario Esdras? Contéstese usted solo. Veamos un video, hermano, de los pescadores. Porque él viene a hacer las cosas de manera diferente. Él no se rige por lo que la gente enseña. Él viene y hace lo que a él mejor le parece. Jesús fue haciendo tantas maravillas a tal punto de que rompía con la tradición. Jesús estaba rompiendo esquemas. Jesús estaba haciendo las cosas de manera distinta. Lo que la gente negaba, lo que la gente decía no se puede, Jesús decía sí se puede. Jesús decía sí se puede hacer las cosas. Media vez se quiera, se puede hacer. Vamos a seguir con la clase. A ver si me deja compartir. Regálame un segundito.